Queridos hermanos, ¿recuerdan el tema de la semana pasada? ¿Recuerdan el tema? ¿Sí, amén o no amén? A ver, allá afuera, ¿de qué se trataba la prédica de la semana pasada? De las cartas, ¿sí lo recuerdan? ¿Ya están haciendo memoria? La prédica se llamó la semana pasada, Me ha llegado una carta. ¿Recuerdan? Y esa carta pues era en sentido figurario, en sentido de una metáfora, ¿no? Hacíamos alusión que esas cartas son mensajes, son noticias que nuestro diario vivir pues comúnmente nos afecta, ¿no? Y hay noticias buenas y noticias malas y que a diario luchamos, ¿no? De qué manera responder ante esas circunstancias que nos están llegando al diario vivir. ¿Y recuerdan quién era el protagonista? ¿Recuerdan quién era el protagonista de esa historia? El rey Ezequías. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo el rey Ezequías cuando recibió la carta? Oró a Dios. Exactamente, hermanos. Entonces, el día de hoy es un gusto para mí darle continuación a este bonito mensaje que recibimos la semana pasada. Y así como el rey Ezequías oró, el día de hoy quiero que hablemos acerca de la oración. Y esta prédica la he titulado La comunicación olvidada. Como lo decía la pastora Becky la semana pasada, ya las cartas es muy raro ver quién manda cartas, ¿verdad? Ya casi ya no es algo muy común. De hecho, ya tampoco los teléfonos de casa ya tampoco son tan comunes. Ahora lo común es traer el teléfono, mandar un WhatsApp, hacer una llamada por medio del celular. Creo que son los medios más rápidos, ¿no? Que actualmente se usan. Pero hay una comunicación que no son estos medios que nosotros conocemos como el teléfono, el correo, el telégrafo. Hay una comunicación, un medio de comunicación que muchos de nosotros como cristianos hemos olvidado, hemos dejado de usar, o tal vez algunos constantemente usan este medio. Pero para eso, hermanos, yo los invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11, versículo 1. Pero no solamente abran sus Biblias, sino también abran sus corazones, hermanos, para que la palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Aconteció que Jesús oraba en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan le enseñó a sus discípulos. Amén, gloria a Dios. Y vemos que, hermanos, que Jesús realizó muchos milagros. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de sus milagros están registrados en los evangelios, verdad? Y sus discípulos pues eran fieles testigos de todo lo que él hacía. Y había multitudes de personas que observaban todo lo que Jesús hacía. Pero, hermanos, sus discípulos se asombraban de algo. Y no era del poder de sus milagros, sino había algo más importante que Jesús hacía y pocos observaban. Más bien lo observaban los que estaban en su círculo cerrado de Jesús. Porque muchas veces Jesús oraba en privado, ¿no? Podemos ver cómo hay versículos de la Biblia donde dice que Jesús se alejó a orar y Jesús oraba en ciertas partes. Y entonces, por lo general, sus discípulos eran quienes observaban cómo Jesús oraba, cómo Jesús tenía esa relación por medio de la oración. Y entonces, los discípulos no tanto estaban cautivados por el poder de los milagros, sino había algo que los cautivaba aún más. Era la vida de devoción, de oración de nuestro Señor Jesucristo. Fue tanto esa cautivo que les llamó la atención. Y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si revisamos a lo largo de la Biblia, y un día dense a la tarea, no van a encontrar ninguna parte donde digan que algún discípulo le enseñó a sanar enfermos, o algún discípulo le haya enseñado a multiplicar panes o peces. No vemos esos versículos en la Biblia, pero vemos un versículo que dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque los discípulos
se habían dado cuenta de algo muy importante, de que la oración era parte tan fundamental de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que esa intimidad que nuestro Señor tenía con el Padre, se daban cuenta cómo la oración lo fortalecía independientemente de las circunstancias que estaban pasando. Entonces los discípulos pidieron que les enseñara a orar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, si tuviéramos la oportunidad de caminar con Jesús, qué le dirían que les enseñara? ¿Ustedes serían como los discípulos o ustedes le pedirían, enséñame a hacer un milagro, o enséñame a caminar sobre el agua? ¿O qué le pedirían? O que nos enseñara a multiplicar el pan, ¿no? Para ya no tener hambre. La verdad es de que pues puede ser tentador, ¿no? Imagínense que Dios nos enseñara a hacer algún tipo de esas cosas. Pero hermanos, la verdad es que como los discípulos lo dijeron, Padre, Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Y todo lo que hacían los discípulos, hermano, porque después de que Jesús dejó de caminar con ellos, ¿qué hicieron los discípulos? Muchos milagros, ¿estamos de acuerdo? Pero también los discípulos, hermanos, así como su maestro tenía una vida de oración, ahora los discípulos de Jesús eran los encargados de seguir en ese ministerio de la oración. Pero lo más importante, hermanos, los discípulos no hacían ese tipo de milagros para enaltecerse a sí mismos, ni para darse a reconocer o para llamar la atención. Todo lo que hacían, hermanos, era para la gloria de Dios. Amén. Y así es como nosotros, hermanos, cuando Dios usa a nosotros como esos instrumentos de intercesión y vemos como un milagro esa petición es respondida, hermanos, todo sea para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Los discípulos, hermanos, conocían esa necesidad que ellos tenían. Conocían sus debilidades, porque al final de cuentas eran hombres como nosotros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en las mañanas nos hemos despertado muy cansados, la verdad? Amén, que decimos, Padre, ahora sí, la verdad me siento bien cansado, que no quiero ir a trabajar, no quiero hacer el quehacer, no quiero hacer nada, Padre, pero dice la palabra de Dios que Él fortalece y nos da fuerzas cada mañana. Entonces los discípulos, como nosotros, hermanos, conocían sus debilidades, eran hombres al fin de cuentas, y vieron que en Jesús, por medio de la oración, encontraba esa fortaleza. Entonces los discípulos pues fueron bastante inteligentes y no dijeron, enséñanos a hacer milagros, más bien enséñanos a pedir en oración, porque Jesús les prometió que todo lo que pidieran en oración sería concedido. Amén. ¿De qué les pudiera servir a los discípulos aprender a multiplicar panes si no sabían orar? Decía una cita de un predicador ya de hace muchos años, decía él o comentaba, yo prefiero enseñar a una persona cómo orar que enseñar a 10 personas cómo predicar, porque a veces esa oración que para nosotros es algo tan común, se nos ha olvidado el gran poder que tiene la oración. Y alguna vez, hermanos, ¿se han preguntado qué es la oración? ¿O tienen, qué perspectiva tienen ustedes acerca de la oración? ¿Qué es la oración? A ver si alguien me quisiera responder. Una comunicación íntima, comunión. Exactamente. Y así es, hermanos. Y permítanme ponerles un ejemplo o una metáfora. La oración, hermanos, es como un tesoro que Dios ha depositado en nuestras manos. Y nosotros somos ese cofre. ¿Han visto los cofres donde guardan los tesoros? Ahora imagínense un cofre viejo, ¿no? Que no importa en sí, que está acabado por los años, por la carroña, o sea, que se lo ha acabado, ¿no? Oxidado, viejo. Y pues en realidad, ante ese tesoro, nosotros somos ese cofre, porque en realidad nosotros no tenemos nada que ofrecerle delante de Dios, sino es Dios quien deposita ese tesoro en nosotros. Gloria a Dios. Y es una vez más donde Dios nos muestra algo grande y algo bello. Dios nos da un gran tesoro, el tesoro le pertenece a Dios
y nos lo ha dado a nosotros, esos cofres de barro viejos, feos, no para que nosotros nos creamos que valemos mucho, sino realmente lo que vale es el interior que tenemos en nuestro interior. Amén, gloria a Dios. Y la oración, hermanos, es como un diamante hermoso que Dios nos ha dado. Ese diamante que es tan hermoso, hermanos, que a veces a ustedes les ha pasado cuando tienen algo muy valioso, una joya, un reloj, no sé, algo que ustedes digan, unos aretes, algo que sea muy valioso. ¿No les ha pasado que lo guardan en un lugar así como que lo voy a guardar detrás del ropero con una cobija ahí para que nadie lo encuentre? ¿Y no les ha pasado que después de unos días, meses, años, se les olvida dónde lo guardaron? Amén, gloria a Dios. Y lo guardan también, hermanos, que ya no se acuerdan, es más, ni se acuerdan que lo tenían. Ya cuando se pueden hacer que hacer ahí limpieza a profundidad, resulta que lo encontraron y aquello que era tan valioso, dicen, caray, ¿a poco yo tenía esto? Y se sorprenden, ¿no? Pues lamento decirles, hermanos, que a veces la oración era ese tesoro que Dios había puesto en nuestras manos y nosotros dijimos, es algo muy valioso, lo voy a guardar aquí para que no se me olvide dónde lo dejé, o lo voy a poner aquí, y poco a poco lo vamos olvidando. A veces dejamos de orar de como al principio cuando conocimos a Cristo, aquellas oraciones de intercesión, aquellas oraciones tan profundas que hacíamos, y poco a poco las fuimos olvidando, las fuimos dejando, hasta algunos hermanos seguramente el enfriamiento ha llegado tanto a sus corazones que han olvidado la oración por completo de sus vidas. O puede ser el caso, hermanos, que ese diamante que Dios nos puso en nuestras manos, algún hermano lo usó para exaltarse a sí mismo. Se colgó el diamante como una medallita y tal vez cuando le tocaba orar en público o en algún lugar al que acudía, exaltaba bellas palabras, bellos sermones, pues una retórica muy elocuente, ¿no? Con lo que querían expresar, pero su vida pues no caminaba tan derecha como él quisiera, ¿no? Tenemos hasta ahorita dos: el que guardó su oración y ya nunca más la volvió a usar, o aquel que pronunciaba solamente palabras bonitas, palabras bellas, que ante los ojos de los hermanos parecía una vida profunda de oración, pero en realidad en lo íntimo solo eran palabras, hermanos. Pero por el otro lado tenemos al hermano que cuidó aquel tesoro, aquel diamante, hermanos, que todas las mañanas lo saca, lo limpia con un trapito, así lo pule para que cada día ese diamante que Dios le ha puesto en sus manos siga brillando cada día más. Aquel hermano que todas las mañanas se esmera en preparar esa oración ante Dios, que no llega al momento de orar como una simple improvisación, hermanos. Aquel hermano que sabe exactamente lo que va a pedir, aquel hermano que ha estado meditando en sus necesidades y en lo que realmente le conviene. Tenemos estos tres hermanos y creo que alguno de nosotros nos podemos identificar con alguno de ellos. Y es triste escuchar que alguno haya guardado ese diamante, ¿verdad? Porque un objeto de tanto valor y tenerlo oculto, pues de nada sirve, ¿verdad? Y la oración, hermanos, como bien lo decían, no solo es ese tesoro, sino también es el medio de comunicación por el cual podemos conversar con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor de señores, el Creador de los cielos, de la tierra, de lo que vemos, hermanos, y de lo que no vemos, se inclina su rostro a escuchar nuestras oraciones. ¿Se imaginan la grandeza de ese acto, hermanos? Porque déjenme decirle, hermanos, que cuando oramos no estamos hablando con mi papá o con su hermano, con su tío, hermanos. No estamos hablando con cualquier persona, hermanos. Estamos hablando con el Rey de los Reyes, el Señor que está en lo alto, hermanos. Como dice la palabra de Dios, ¿qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y aplicándolo aquí en este tema, ¿qué somos, hermanos, para que Dios escuche nuestra oración?
¿Qué somos para que el Padre que está sentado en su trono incline su rostro ante nosotros y pueda escuchar esas oraciones que estamos levantando hacia Él? Dice que no solamente es un medio de comunicación, sino que también, hermanos, es una forma de adorar a nuestro Dios. Creemos y correctamente la adoración es por alabanza, pero también la oración forma parte de esa adoración ante nuestro Dios. Dice el Salmo 141, versículo 2, suba mi oración delante de ti como incienso. ¿Se imaginan, hermano, la entrega de nuestra oración que suba hasta lo más alto, hasta el trono de nuestro Señor? ¿Se imaginan la grandeza de ese acto, hermanos? Nuestras oraciones siendo escuchadas por el Dios omnipotente, todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, hermanos. A veces cuando estamos en la escuela, ¿no? Y tenemos alguna duda y le decimos, oiga, maestro, tengo una duda. Y a veces, si tenemos suerte, el maestro nos escucha, si no nos da el avión. Pero con Dios no es así, hermanos. Con Dios está atento, hermanos, a escuchar la oración y el clamor de su pueblo. Así que, hermanos, cada vez que te postres a adorar, recuerda, hermanos, que no estás hablando ante una persona común y corriente como nosotros. Estás hablando ante la majestad de nuestro Rey, al Rey Supremo, al Señor de señores. Así que cada vez, hermanos, que nos encontremos en ese momento íntimo de adoración, de exaltación a nuestro Rey, acerquémonos ante el trono de su gracia con reverencia, con humildad, con pasión, estando delante de nuestro Dios. ¿Se imaginan lo bello que es ese momento, hermanos? Y déjenme contarles una historia, hermanos. Cuando yo era joven, bueno, más pequeño, así como de unos 12 años, iba en la primaria si no mal recuerdo, muchos de nosotros me imagino que alguna vez volaron un papalote, ¿sí? Amén. Ya los niños de ahora ya ni han de saber qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, yo tenía un papalote y me iba todas las tardes al parque y ya lo volaba, ¿no? Y mi deseo era cada vez poderlo volar más alto, más alto, más alto. Y como lo intentaba, pues a veces el viento me rompía el hilo y pues ya se me caía mi papalote. Hasta que una vez mi mamá o mi abuelita, no recuerdo quién fue, me dijo que comprara de un hilo que usan para coser, pero es bastante grueso, creo que le llaman hilo cáñamo. Es un hilo muy resistente y ya me acuerdo que lo vendían por rollitos de diferentes tamaños, ¿no? Y llegué a comprar uno que medía 250 metros, me acuerdo, porque ahí decía hilo cáñamo, 250 metros. Pues ¿imaginan cuántos son 250 metros? Pues es mucho, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero para volar un papalote ya para mí ya era mucho. Entonces yo volaba mi papalote bien contento, volaba. Lo volaba hasta que se me acababa el hilo. Una vez llegué a comprar 2 rollos, hermanos. Eso fue una larga historia porque en la noche cuando lo quería enrollar, pues ahí me quedé como 2 horas enrollando todo el hilo del papalote, pero hoy vamos a quedarnos con los 250 metros. Después de que lo volaba, hermanos, pues todos conocemos las bolsas de Sabritas, ¿no? Las de las papitas. Por dentro son como brillosas, ¿no? Entonces, ¿saben qué hacía, hermanos? Volaba mi papalote, le pedía a uno de mis primos que me ayudara a sostenerlo. Entonces abría con otra mano mis bolsas. Bueno, juntaba bolsas así tiradas que encontraba en el parque, las abría y con el hilo del papalote las atravesaba y quedaban como colgando del hilo. Entonces corría, hermanos. Mi primo agarraba el rollito del hilo y yo corría hasta que ya no alcanzaba y esperaba que el aire poco a poco fuera subiendo las bolsitas. Y se veía muy bonito, hermanos, porque cuando iba subiendo la bolsa, el sol le pegaba y parecían como destellos de luz, ¿no? ¿Sí se imaginan esa historia o no, hermano? Tenía mucha imaginación, ¿verdad? Entonces, hermanos, jugaba que mandaba mensajes. Yo, según, como son cerros donde era mi pueblo, yo decía, de aquí a otro cerro me van a ver, ¿no? Y van a decir, ¿qué es eso, no? Se van a espantar, van a decir los ovnis o no sé. Y entonces, hermanos, pues iban subiendo los papelitos, las bolsitas, ¡fum! Subía uno, luego echaba el otro, y ya hasta que ya no lo veía, hermanos, ya hasta que llegaba hasta lo más alto del papalote y pues ya se dejaba de ver. Bueno, se veía muy poquitos, ¿no? Se va haciendo más chiquito. Y pues ya, el juego, hermanos, pues se acababa cuando ya empezaba a oscurecer y pues tenía que empezar a enredar el hilo.
Y pues ya quitaba los papelitos y pues los tiraba a la basura. Y hermanos dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las oraciones, hermanos? Pues hay, hermanos, oraciones, hermanos, de los necios, hermanos, oraciones de los orgullosos, oraciones de aquellos que cargan odio en su corazón, de aquellos que tienen enemistad con sus hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que esas oraciones son como los papelitos de mi papalote. Parecen subir, hermanos, y parecen que van bien bonito ahí brillando y sacando colorcitos cuando van subiendo, pero llegan hasta donde el hilo se acaba, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Todos aquellos que hemos sido necios, orgullosos, que estamos peleados con mi hermano que se sienta a mi lado, con mi vecino, con cualquier enemistad que podamos tener en nuestros corazones, pues lamento decir que esas oraciones pues no van a pasar más allá de mi papalote. Yo creo que mi papalote volaba más alto que esas oraciones. Y parecieran a la voz de nosotros, hermanos, porque a veces nos sorprenden. Solamente Dios conoce los corazones. Y para nosotros, hermanos, pareciera ser un papelito que va brillando, ¿no? Y que va subiendo muy bonito. Pero solamente Dios conoce hasta dónde va a llegar la oración. Y así como la oración del incrédulo es abominable, hermanos, para todo aquel que no ha aceptado a Jesús en su corazón, lamento decirles que es lo mismo, hermanos. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro Dios, hay un atributo que se repite en la Biblia 3 veces. Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces, hermanos, ¿se imaginan presentarse delante de un gran rey, hermanos? Sucio, maloliente, mal vestido. Eso es por decir poco, ¿no? ¿Y qué éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? Muertos en nuestros delitos y pecados. Es como presentar a un cadáver delante de un rey, ¿no? Pero ahora que tenemos a Cristo, dice la palabra de Dios que Él es el camino, ¿no? Nadie llegará al Padre si no es por medio del Hijo. Ahora, por medio de ese sacrificio que Jesús ha hecho, por el perdón de nuestros pecados, confiadamente podemos acercarnos ante el Padre, ante ese trono celestial. Entonces, lo mismo es la oración del pecador que la oración de aquel que no ha aceptado a Jesús, hermanos. No todas las oraciones son escuchadas, no todas las oraciones llegan ante el trono de nuestro Dios. Pero aquí me dirán mis hermanos que están aquí, dirán, pues la mayoría de nosotros ya hemos aceptado a Jesús, ¿no? Y hay algo que a veces también pone atavíos a nuestra oración. Si me acompañan en 1 de Pedro 3:7, por favor. Dice la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo nos habla acerca de cómo el marido debe de tratar a sus esposas, pero no solamente se limita ahí. En la parte final tiene una palabra clave: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así como los maridos. Por eso les digo, este versículo no solamente aplica para los maridos, para que digan, no, pues no me hablan a mí. Hermanos, habla para todo aquel creyente. Cuidemos la forma en la que nos comportamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que pensamos, la forma en la que nos conducimos, para que nuestras oraciones, hermanos, no tengan estorbo. Amén. ¿Han visto cómo un barco tiene una ancla para que no se mueva? Pues nuestras acciones, hermanos, son esa ancla. Que cuando oramos y no estamos bien, parece que agarro mi ancla y la aviento, ¡pum! Y no se va a mover de ahí, hermanos. Ténganlo por seguro, porque así lo dice la palabra de Dios. Este versículo no solamente es para los maridos, sino para todo aquel creyente.
que si pretende tener una vida de oración, es una vida de consagración, una vida de crecimiento espiritual, porque palabras van y palabras vienen, pero si nuestro corazón no es transformado por la palabra de Dios, las oraciones una vez más van a estar ahí como mi papalote volando y no van a llegar más lejos. Así que hoy, hermanos, si tú me escuchas y hay algo de odio en tu corazón, hay envidia, duda, soberbia, incredulidad, hipocresía, por decir algunas cosas, hermanos, es momento de soltar todo eso, hermanos. No pongamos más peso a nuestras oraciones, ni más atavíos que impidan que nuestra oración pueda subir. El anhelo de mi corazón es que esta tarde, hermanos, las oraciones de cada uno de nosotros puedan subir ante Dios, que aquello que estorba sea despojado, hermanos. Yo les invito, hermanos, a que cada día, hermanos, busquemos la reconciliación con nuestro Dios, porque es verdad, hermanos, que a diario lo ofendemos, hermanos. A diario, hermanos, se los puedo asegurar que no hay día que no ofendamos a Dios. Tal vez nos enojamos desde temprano por el desayuno, porque se me hizo tarde, por el tráfico, porque ya me hicieron ojos, por cualquier cosa, hermanos. Pero un corazón con discordia no puede agradar a Dios. A veces, hermanos, nuestro corazón puede ser algo que impulse a nuestras oraciones o algo que las amarre y no las deje ir más allá. Y si este es el caso, hermanos, déjenme decirles que nuestra oración no va a subir más alto que el nivel de nuestra boca, de donde la estamos pronunciando. Eso va a ser lo más alto que nuestra oración va a salir. Muchas de nuestras oraciones que hemos pronunciado en nuestra casa no pasaron ni siquiera el techo, hermanos. Y eso que las casas de aquí están chaparritas, ¿verdad? Lamento decirles que nuestro corazón o ayuda a que nuestras oraciones sean liberadas y puedan ir hasta el cielo, o las pueden atraer y amarrar como algo así que no las libere y ahí las tiene todas sujetas. Si me acompañan en Marcos 11:24, por favor. Dice: por lo tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Aquí nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta a creer, a tener fe, hermanos. Cuando oramos, hermanos, debemos creer que esa oración ya ha sido respondida. Amén. ¿Oramos de esa manera o oramos creyendo que tal vez me oirá o tal vez Dios no me irá? ¿Nuestra fe está puesta realmente en que Dios responderá esa oración? ¿Sí, amén? Porque si oramos creyendo que Dios ha respondido esa oración, ténganlo por seguro que Dios responderá esa oración. Pero hermanos, y no me lo van a dejar negar, muchas de las oraciones que hemos hecho no han sido respondidas. ¿Acaso nos faltó fe? ¿Acaso no estoy bien con mi esposa? ¿Acaso no estoy bien con mi hermano? ¿O qué está pasando? Dice Juan 6:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo que hasta ahora no he pedido? Si me la paso pidiendo todos los días para que no me falte trabajo, me la paso orando y orando. ¿Cómo que no he pedido? Y les digo una cosa, hermanos, Santiago 4 nos responde: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal, hermanos, porque pedimos para pagar nuestros deleites. ¿Se dan cuenta? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se imaginan que un día tienen mucha hambre y van caminando para su casa y ya le llamaron a su esposo, a su esposa, a su hijo? Oye, ¿qué crees? Que ya voy para la casa y tengo mucha hambre. ¿Qué te parece si te preparas mi comida favorita y un pozole, una torta, algo acá bastante abundante para que ahorita que llegue comamos todos? Y tú ya vas para tu casa caminando, imaginándote que vas a comer eso que pediste, ¿no? Ese gran banquete, porque es tu cumpleaños o no sé, va a haber una gran comida, ¿no? Y antes de llegar a tu casa, hermanos,
a lo mejor en la tiendita de la esquina te encontraste unas sabritas y dijiste, ay, pues déjame botanear unas cacahuates, unos garapiñados, a ver qué me agarro, ¿no? Te los vas comiendo en lo que llegas a tu casa, hermanos. Y ya cuando te sientas a la mesa, hermanos, ¿qué creen? Ese gran banquete que tenían ahí delante de ustedes, pues se les fue el hambre. Dice Santiago, pedís y no recibís, pedís mal. Tal vez, hermanos, pedimos erróneamente. Dice la palabra de Dios, buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos cansamos, hermanos, por pedir algo terrenal. Nos cansamos, nos esforzamos, nos desgastamos la vida pidiendo algo que tal vez Dios nunca va a responder. Porque se nos olvida que lo más valioso no es lo que está en esta tierra, hermanos. Lo más valioso es lo que va a estar allá por la eternidad. Cada vez, hermanos, es rara a la vez escuchar oraciones donde pidamos por más entrega. O rara vez escuchamos oraciones o pronunciamos nosotros mismos oraciones para hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. O es raro escuchar oraciones para que me ayuden a ser más piadoso, más bondadoso, más generoso, ser más empático. O también es escaso que yo pronuncie oraciones por sufrir lo mismo que Cristo sufrió a causa del Evangelio. Hemos hecho esas oraciones, hermanos. Hemos pedido al Padre que tal vez si yo estoy pasando por una enfermedad, no sé la enfermedad que sea, que no pueda caminar, la enfermedad que yo tenga, hermanos, a veces nos preocupamos más por sanar esa enfermedad, esa dolencia, pero alguna vez hemos pedido y decirle al Padre, Padre, si tu voluntad es que yo permanezca con esta herida en mi pie, con esta herida en mi mano, dame fuerzas para soportarlo, pero que esta herida sea para alabar tu nombre, sea para glorificar tu grandeza. Y no, hermanos, queremos primero sanarnos y ya luego vemos cómo le ayudamos a Dios. Buscamos primero el reino terrenal que andar buscando el reino de los cielos. Dice Mateo 6:33, buscar el reino de los cielos y la justicia y todas las demás serán añadidas. Lo mismo sucede con las oraciones, dice la palabra de Dios. Busquemos lo que realmente vale, hermanos. Busquemos lo que tiene valor y todo lo demás Dios lo pondrá. Dios lo pondrá, hermanos, no lo duden. Dicen que las aves, los animalitos del bosque tienen su alimento a tiempo. ¿Cuánto más no nosotros, los hijos de Dios? Si nos esforzamos, hermanos, por buscar realmente lo que vale, hermanos, ténganlo por seguro que Dios hará la obra en cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, que la carne, ¿qué va a pedir? Carne, hermano. Nuestra carne, nuestra humanidad pide carne, hermanos, pide comodidades, pide bienestar, pide salud, pide riquezas, pide cosas terrenales. Y ténganlo por seguro que cuando estemos morando por la eternidad, ninguna de esas cosas va a tener sentido. La carne pide carne y el espíritu desea cosas celestiales. Así que, hermanos, oremos con el espíritu. Es algo difícil, ¿verdad? Porque no es algo tan sencillo, pero debemos cada día esforzarnos para que nuestra carne mengue y nuestro espíritu vaya creciendo cada día más. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, y de alguna manera el espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Muchas veces, hermanos, como les decía, oramos por muchas cosas, oramos y nos la pasamos horas y horas orando. Y dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu de Dios interviene con gemidos indecibles. Yo me imagino en el cielo, ¿no? Una conversación entre el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Diciendo, a todo lo que está pidiendo, no hagas caso. No hagas caso, no sabe lo que está pidiendo. Pide mal, por eso no le damos. Mejor dale esto. Y muchas veces, hermanos,
hacemos nuestra oración y oramos y pedimos por muchas cosas. Y al final, hermanos, queremos ser bien bíblicos, la verdad, sí o no, hay que digamos, pero hágase tu voluntad, Señor. Amén, o no decimos así. Y resulta que esa voluntad que decimos que se haga, yo estaba pidiendo tal vez por entrar a la escuela o por obtener un trabajo. Y después de días, pues resulta que me rechazaron en la escuela. Resulta que me rechazaron en el trabajo que estaba queriendo entrar. Y me enojo, me molesto y me pongo de colores y digo, ¿por qué no fueron las cosas como yo quería? Si me la pasé orando 5 semanas, si me la pasé ayunando medio año. Y al final yo dije, hágase tu voluntad, Padre. Y pues se hizo la voluntad de Dios, hermanos. La verdad es que la voluntad de Dios a veces no siempre es como nosotros queremos. A veces los no de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Entonces, ¿queremos que la voluntad de Dios se haga o queremos hacer nuestra voluntad? Porque ¿de quién es buena la voluntad? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, aquellas oraciones, no se frustren, sigamos orando, perseveremos en la oración como nos ha mandado la palabra. Pero al final el que decide y el que tiene el control es Dios, hermanos. ¿Por qué nos agobiamos? ¿Por qué cargamos con peso que no podemos cargar nosotros en nuestros hombros? Alabado sea el nombre de nuestro Señor en todo momento, hermanos. Si Él dice que no, hermanos, pues gloria a Dios, hermanos. Nos va a doler porque duele, ¿sí o no? O nos vamos a gozar, la verdad. Ahí andamos llorando, ¿verdad? Ya andamos pidiendo consuelo y que abrácenme porque me siento bien triste. Pero el único que consuela es nuestro Dios. Entender su voluntad, hermanos, es lo que deberíamos de pedir en oración. Pedir y decir, Dios mío, muéstrame lo que tú quieres que yo haga para mi vida. Que no sea mi voluntad realmente como lo estoy pidiendo, sino que seas tú, Padre Celestial, obrando en mi vida. Déjenme decirles que Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos de las oraciones y de Dios. Dios está rodeado de ángeles, de querubines que lo alaban de día y de noche, sin importar el momento. Dios recibe adoración. Pero nosotros, hermanos, sin ese medio de comunicación que Dios nos ha dado, hermanos, somos perdidos, de verdad, déjenme decirles. Somos como una hoja desde que el viento lo lleva de aquí para allá, de allá para acá, sin dirección, sin rumbo fijo, hermanos. Así que, hermanos, la oración no solamente debe de volverse algo cotidiano, algo común, algo que algún día ejercité y después lo olvidé, lo escondí por ahí. La oración, hermanos, debe de ser una disciplina, una entrega, pero sobre todo, hermanos, una necesidad. Una necesidad, porque la oración, hermanos, es para el hombre como es el aire para vivir. ¿Se imaginan un cristiano sin oración? ¿Qué sería de él, hermanos? Para empezar, ¿realmente sería digno de ser llamado cristiano? ¿Y nosotros por qué nos llamamos cristianos si a veces ni oramos? ¿Verdad? ¿Cuesta trabajo orar? Sí. Pero ¿Dios nos ha mandado ser valientes y fuertes? Sí. Entonces, hermanos, nuestras peleas se pelean de rodillas, hermanos. En lo íntimo, en nuestra habitación, cuando nadie nos ve, ahí de rodillas es donde se pierden o se ganan las batallas, hermano. Y ahí es cuando Dios nos responde a tantas oraciones. Dice la palabra de Dios que en Lucas 11:1, que los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, ¿no? Porque se dieron cuenta, hermanos, y es la gran necesidad que todos nosotros debemos de tener, una necesidad de ser esos seres creados. No somos el creador, hermanos. Déjenme decirles que nosotros no tenemos ni poder ni nada, sino es el Dios Todopoderoso quien nos guía. Cuando nosotros como seres creados nos damos cuenta del papel que realmente ejercemos en esta tierra, no nos queda otra, hermanos, aún así implorar el nombre de nuestro Dios,
para que en su misericordia, en su bondad, en su infinito amor, atienda nuestras necesidades, hermanos. Y aún, hermanos, si esas oraciones no son respondidas, Él es digno, hermanos. Él es digno de recibir toda la gloria, hermanos. Porque la gloria de Dios no se basa en lo que hace o no hace con nuestra vida. Él es digno, hermanos. Él es digno de recibir toda adoración. Se trata, hermanos, que hacer la voluntad de Dios en todo momento va más allá de nuestras propias fuerzas. Es pedir en oración mucha sabiduría. Pedir en oración. Es pedir y ténganlo por seguro que se nos dará. Pero pidamos con fe y pidamos correctamente lo que queremos. Yo lo sé, hermanos, que constantemente las adversidades y las circunstancias, les voy a decir una cosa, a veces las adversidades y las circunstancias nos cuesta trabajo afrontarlas. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando, hermanos, vamos creciendo en la fe, vamos siendo más maduros, cada circunstancia y cada adversidad se vuelve, hermanos, un momento más para exaltar a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nos damos cuenta qué tan débiles somos. Nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Que si con nuestras propias fuerzas, hermanos, esa dificultad no la vamos a librar. Pero es cuando nos ponemos de rodillas, hermanos. Dice la palabra de Dios que en mi debilidad su poder se perfecciona, hermanos. Cuando realmente reconocemos qué tan débiles somos y cuánto necesitamos de Dios, es cuando estamos aprendiendo a crecer, hermanos. Nuestras oraciones pasan de ser, líbrame de esta enfermedad, a tal vez, Dios, muéstrame qué quieres que mi enfermedad, cómo quieres que por medio de mi enfermedad glorifique tu nombre, Padre. Padre, muéstrame cómo quieres que por medio de mi escasez tu nombre sea exaltado, Padre. Padre, muéstrame cómo quieres que por medio de esto que estoy viviendo bien difícil, tu nombre será enaltecido, mi Dios. Rara vez pedimos así, hermanos. Las aflicciones duelen mucho, hermanos, pero ténganlo por seguro, hermanos, que para cualquier hombre de oración o mujer de oración no serán un tropiezo, sino al contrario, hermanos, serán como el brincolín de los que lanzan clavados. Ese obstáculo será un impulso, hermanos, para seguir entregándose a la oración. Gloria a Dios, hermanos. El crecimiento espiritual se verá reflejado en el tipo de nuestras oraciones, hermanos. Cuando nos presentemos delante de Dios, la forma en la que oremos y la forma en la que pidamos, pero sobre todo, hermanos, la forma en la que nos conduzcamos. Porque pueden salir palabras, pero pueden ser palabras huecas, palabras vacías. Si nuestra vida no ha dado ningún cambio, ningún resultado, seguiremos hablando y hablando y será como el papalote que algún día yo volé, hermanos. Y si hay muchos ejemplos de personas entregadas a la oración en la Biblia, podemos encontrar a Daniel, un hombre de oración, que lo habla la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, quise poner por el ejemplo del Maestro y el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de oración. Y muchos, hermanos, hablaba con la pastora Becky, que en redes sociales hablan, ¿no? Y dicen que porque Jesús era Dios, por eso hacía lo que hacía. Y no dudamos de que Jesús era Dios. Pero Filipenses 2:7 nos dice que aún siendo Dios, no le importó cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y así como que en palabras burdas, así como que en palabras como para que lo entendamos, tal vez no es lo más correcto, pero en un lenguaje más coloquial, es como si Jesús hubiera puesto pausa a su divinidad. No dejó de ser Dios, pero puso pausa a sus poderes, así como que diciendo, pausa, voy a ser humano. Es un ejemplo, es unas palabras muy burdas, pero Filipenses lo dice, que no le importó siendo Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, se vació de esa deidad. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, Jesús caminó como carne y sangre, como humano, como nosotros. Y ese ejemplo de oración, pues nos impactó, hermanos, nos impactó tanto, hermanos, que fue el mayor ejemplo. La verdad, yo no he visto un mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Jesús oraba en público y en privado.
pero en todo momento, si se dan cuenta de las oraciones que él hacía, pedía que el nombre de Dios fuera exaltado sobre todas las cosas. Amén. Pero hermanos, Jesús, siendo hombre, hermanos, creció tanto en esa vida de oración, creció tanto su entrega, hermanos, que aún en esos momentos de dificultad, hermanos, cuando se encontraba en el monte de Getsemaní, ¿recuerdan, hermanos, qué tan grande era la angustia que estaba sintiendo? Que sus gotas parecían sangre, hermanos. Dice que su sudor, era tanta la angustia que él sentía que empezaron de su frente a brotar gotas de sangre. ¿Y qué dijo en sus palabras allí en Mateo Mateo 26 del 36 al 44? Ya si quieren lo leen en su casa. Decía: Padre, si es tu voluntad, que no pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino sea como tú quieres, Padre. Jesús, hermanos, conocía, hermanos, lo que iba a pasar. Él conocía lo que iba a sufrir, conocía lo que los romanos lo iban a insultar, lo iban a maltratar, sabía todo lo que él iba a pasar, pero no le importó, hermanos, y no oró para evitar el sufrimiento, ni oró para decir: líbrame, Dios, y que nada de esto pase. No, hágase tu voluntad. Y podemos ver en ese momento de oración tan ferviente cómo nuestro Señor Jesucristo se entregaba aún más, porque dice la palabra de Dios que volvió una vez más a orar. Le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración, y los discípulos se durmieron, y fue y los despertó y regresó a orar. Oración ferviente, hermanos, oración que hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver, hermanos. Oración que debemos de anhelar cada día en nosotros, hermanos. Anhelar la oración que tenía Jesús con el Padre. Jesús nos demostró que siendo hombre se puede tener ese tipo de relación con nuestro Dios. Oraba, hermanos, aún por sus propios enemigos. Oraba diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente, hermanos, oraba por los que lo estaban clavando, oraba por ti y por mí. Porque también oró, hermanos, y dijo que nos perseverara hasta ese gran día, hermanos. Así que, hermanos, la finalidad de esta prédica es que veamos en la oración ese tesoro que Dios nos ha puesto, hermanos. No lo dejemos olvidado como si algún día lo tuvimos y después lo desechamos. Veamos en la oración esa comunión con Dios, esa comunión que puede corregir nuestras vidas, alinear nuestras vidas. Que podamos hallar gozo en medio de la adversidad, hermanos. Podamos encontrar paz en medio de lo que estemos viviendo, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, que por medio de esa intimidad podamos conocer cada día más a nuestro Creador. Podamos ver su grandeza, su belleza, hermanos. Que cada día añoremos estar por donde queremos estar en la eternidad. ¿Para qué pedimos cosas que algún día vamos a dejar de usar? Pidamos, busquemos el reino de los cielos. Busquemos, hermanos, hacer el bien en todo momento. Busquemos la justicia, busquemos ser honestos, busquemos ser pacientes, ser comprensivos, ser bondadosos. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar, hermanos. Y creo que hasta el día de hoy muchos de nosotros no lo hemos pedido. Es el momento, hermanos, de no solamente orar como los fariseos para llamar la atención, sino es momento de reflexionar y pedir sabiamente. Y dice la palabra de Dios: y si alguno es carente de sabiduría, pídala, hermanos. Si alguno no tiene fe, pida fe, hermanos. Pida y se les dará, hermanos. Pero pidan conforme a la voluntad de nuestro Dios. A Dios sea la gloria, hermanos. Que Dios les bendiga.